Muy bien, pues muy buenos días a todos. En primer lugar, muchísimas gracias por vuestra participación en este webinar coorganizado entre CaixaBank y Casa Asia sobre Asia, perspectivas macroeconómicas y oportunidades para la empresa española en Asia. Y para empezar, pues me gustaría cederle la palabra a Luis Cabanas, quien es director de Banca de Empresas de CaixaBank. Adelante, por favor, Luis. Muchas gracias, Amadeo, por brindarnos esta oportunidad. Y además de dar los buenos días a todos, en primer lugar, pues quería agradeceros el haber hecho un hueco en vuestras agendas para conectaros en una nueva edición del encuentro anual con los directores de las oficinas de representación de CaixaBank en la región Asia-Pacífico. Parece, o nosotros así entendemos, que avanzamos hacia un escenario un poco más ilusionante, donde empieza una etapa con nuevas oportunidades que debemos aprovechar para tratar de reconstruir la economía mundial que tan mal lo ha pasado en los últimos tiempos. Y no hay mejor forma de recuperar la confianza en el crecimiento y generar riqueza que apoyar al tejido empresarial. Nuestra misión, como gente de empresas en CaixaBank, es acompañaros y colaborar en el crecimiento y desarrollo de vuestro negocio, estando en los momentos claves para financiar y gestionar la transaccionalidad de cada empresa. No cabe duda que el continente asiático es uno de los motores del movimiento y de crecimiento a nivel mundial y contribuye o debe de contribuir de una manera importante a la recuperación de la actividad. Para ello, pues en CaixaBank contamos con un equipo de especialistas en comercio exterior que nos acompañan en el proceso de internacionalización con productos innovadores. Y además de los productos que tenemos dentro de lo que es el propio CaixaBank, pues tenemos una red internacional que está presente en los 5 continentes, en el que trata de dar respuesta con nuestra presencia allí a todo tipo de operaciones. En concreto, en el área asiática, pues disponemos de 3 centros de representación en China, India y Singapur. Además, dentro de CaixaBank, en España, pues tenemos más de 140 centros especializados con 1.700 profesionales dedicados en exclusiva al mundo de la empresa. Y este pues, es el resultado de un enorme esfuerzo y de una apuesta que hizo CaixaBank hace 10 años y de la que estamos pues, verdaderamente satisfechos. En este ánimo, yo creo, de colaborar en el crecimiento, aparecen, o están por aparecer, los nuevos fondos europeos Next Generation, que nosotros pensamos que van a ofrecer una oportunidad de impulso y transformación de las empresas españolas. Y para esto hemos puesto herramientas que permitan a los clientes conocer, desarrollar y colaborar con nosotros en la eventual financiación de alguno de los proyectos que tengan. Para eso hemos generado un portal específico sobre fondos Next Generation y una plataforma buscador de ayudas públicas. A través de esta plataforma el cliente puede encontrar información relevante sobre los fondos, buscar y filtrar convocatorias y además el cliente va a tener un call center especializado para recibir soporte durante todo el proceso. Y la plataforma irá evolucionando a lo largo de los meses tratando de acoplarnos a aquello que necesitéis para poder acceder a estos fondos que nosotros pensamos que van a ser importantes. Como entidad financiera, nuestro papel es hacer lo posible para que estos fondos lleguen a las empresas y cumplan su objetivo. Y pensamos que estos objetivos tienen que ver con la transformación de las empresas en todos los sentidos y con una mirada muy específica a hacer los modelos más sostenibles. Para ello, dentro de CaixaBank hemos creado en nuestro comité de dirección un área de sostenibilidad a la que queremos dar gran importancia y que, de alguna manera, va a tener una participación importante en la optimización de estos recursos. Además de todo esto que hacemos, vamos a decir, en el ámbito más profesional, nosotros tenemos pues, un papel fundamental en muchas de las cosas que están cociéndose en este momento. Y pensamos que tenemos que estar muy cercanos a los clientes y colaborar de manera importante en todos estos desarrollos. Pero es verdad que nosotros no podemos pensar en estas cosas sin tener en cuenta nuestros valores corporativos, que tienen que ver con algo que venimos diciendo hace mucho tiempo. Las 3 Cs de calidad, confianza y compromiso social. Este compromiso social yo creo que distingue a CaixaBank de otras entidades financieras, ayudando a los que más lo necesitan y dando apoyo a proyectos de investigación y emprendimiento.
Toda compañía tiene una misión y la nuestra es devolver a la sociedad lo que nos ha dado. Y por ello, en los últimos 10 años, la Fundación La Caixa, nuestro principal accionista, ha destinado más de 500 millones anuales a obras sociales. Esto supone que en los últimos 10 años hemos destinado más de 5.000 millones a estos proyectos. Y por eso podemos decir hoy, pues con humildad, pero también con orgullo de pertenencia, que se trata de la primera fundación privada de España, la segunda de Europa y la tercera del mundo. Seguimos avanzando con vuestra colaboración y con la de nuestros compañeros que se encuentran en Asia y que hoy nos van a prestar especial atención. Muchas gracias a todos. Muchísimas gracias, Luis, por esta introducción. Nosotros, por nuestra parte, pues por parte de Casa Asia, como ya sabéis, pues como consorcio público, ¿no? Formado por el Ministerio de Asuntos Exteriores, la Generalitat, los ayuntamientos de Barcelona y de Madrid, pues seguimos un poco intentando dar a conocer, ¿no?, las oportunidades que proporciona pues el continente asiático para la empresa española. Con respecto a la edición del año pasado, porque organizamos este mismo programa, quizá la principal diferencia es que hemos querido pues involucrar también al Departamento de Estudios Estratégicos de CaixaBank para que nos puedan dar una panorámica que yo creo que va a ser muy interesante, ¿no?, sobre cuál es la situación actual en Asia. Creo que es tremendamente interesante, pues con todo lo que está pasando en China, por ejemplo, con las nuevas oportunidades que se dan, pero también con algunos desafíos como pueden ser pues la crisis energética o bien la inmobiliaria, también obviamente pues en el sudeste asiático, ¿no?, con la firma de nuevos acuerdos como el RCEP, y también pues obviamente pues en India, ¿no?, con todo el tema de la recuperación económica, con lo cual creo que esto es una novedad con respecto al año pasado, y también pues hemos querido pues proporcionar un caso práctico, ¿no?, que va a ir a cargo de Julio de la Paz Pozuelo, director de negocio Comex y tesorería de banca de empresas, un poco para poder de alguna manera pues ver en la práctica realmente cómo se canalizan, cómo se pueden canalizar pues esas exportaciones a Asia, ¿no? Pues nuestra parte, pues poco más, decir que estamos encantados de tener esta colaboración con CaixaBank y sobre todo pues hacer llegar, ¿no?, a las empresas españolas pues todas esas oportunidades que presenta la región de Asia-Pacífico, ¿eh? Y por mi parte, pues poco más ya, cederle la palabra a José Ramón Díez Guijarro, director de Economía y Mercados Internacionales del Departamento de Estudios Estratégicos de CaixaBank. Así que, José Ramón, adelante, por favor. Bueno, buenos días a todos. Lo primero, muchas gracias por la invitación, Amadeo, a Casa Asia, para participar en esta jornada tan interesante y en la que vamos a tratar de compartir con vosotros pues cuál es nuestra valoración de la situación económica geopolítica en Asia, dando también algunas pinceladas de todos esos grandes temas de debate que ya los anticipaba Amadeo de los últimos meses, ¿no? Evolución del crecimiento, tensiones inflacionistas, restricciones en las cadenas de producción, etcétera, ¿no? Porque yo creo que como introducción, ¿no?, y creo que todos estáis viendo ya la presentación, bueno, lo primero que hay que contextualizar la situación de la región y, bueno, pues decir que la economía internacional después de esta crisis tan atípica como fue la provocada por la pandemia el año pasado, está ya desde hace varios trimestres en plena etapa de recuperación y en esa etapa de recuperación, yo creo, exitosa desde el punto de vista de crecimiento, desde el punto de vista de evolución de la pandemia, etcétera, pues va cambiando la preocupación de los economistas, ¿no? La preocupación hace un año era muy diferente a la actual. Ahora mismo, pues la mayoría de organismos internacionales, como ayer empezó ya a reflejar la reunión del Fondo Monetario Internacional, pues están más preocupados por lo que puede provocar esas distorsiones entre oferta, demanda e inflación, hasta qué punto este aumento que hemos visto en los precios de las cestas de consumo es algo transitorio, ha venido para quedarse, cómo van a tener que reaccionar los bancos centrales, cómo va a afectar a la estabilidad financiera. Bueno, pues estos son los nuevos temas de debate que, si os parece, os daré algunas pinceladas según vaya avanzando en la presentación. Y dentro de ese contexto de recuperación, de más preocupación por la inflación, bueno, pues hay que decir en general que el comportamiento de la región asiática, como veíamos casi desde el segundo o tercer trimestre del año pasado, pues está siendo
positivo, ¿no? Positivo porque primero las autoridades tuvieron éxito en la contención de la pandemia, positivo porque se recuperaron los niveles de PIB en la mayoría de países, y bueno, pues también es verdad que dentro de la evolución de los últimos meses hay algunas cosas que nos puedan preocupar, como por ejemplo el retraso en el proceso de vacunación en algunos países, el efecto de la variante Delta, y bueno, por qué no decirlo, pues todas las cosas relacionadas con la estabilidad financiera ligadas pues a la crisis del gran gigante inmobiliario chino Evergrande, luego me referiré a ella, o también la nueva política que está abordando China sobre las tecnológicas, sobre esos monopolios de las grandes empresas, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, pues son momentos apasionantes desde un punto de vista macro, porque estamos viendo, y toquemos madera ya para ser así, el final o el principio del final de la pandemia, pero se abren nuevos temas geopolíticos, nuevos temas que, bueno, que evidentemente introduciré en esta reunión y que los podemos tratar más adelante, como son, bueno, pues conflictos geopolíticos, tratamiento de grandes tecnológicas. Bueno, pero para empezar un poco con los gráficos, a introducir cómo está la situación, bueno, lo que os he comentado anteriormente, éxito inicial con los datos de la pandemia, de las políticas que tuvieron la mayoría de países asiáticos, que fueron en muchos casos modelos para el resto de países. Y luego, en cuanto a porcentaje de población vacunada, pues vemos aquí situaciones diversas, ¿no? Hay países como Singapur, China, Corea del Sur, incluso Japón, ¿no? Con niveles de porcentajes de población vacunada muy elevados, pero también hay que decir que todo lo que sea menos de 60 y, por supuesto, menos de 40, y India, Tailandia, Indonesia y Vietnam, bueno, pues todavía son porcentajes de población vacunada reducidos, sobre todo de cara a la variante Delta o de cara a nuevas mutaciones del virus, que evidentemente con esos porcentajes tan bajos de vacunación dejarían un poco expuesta a esos países de la región. Y esto, aquí hay cierta diferencia entre países. En lo que realmente podemos decir que el comportamiento en general de la región ha sido muy positivo es en la recuperación económica, ¿no? Fijaos, en este caso, utilizando números índices para comparar la situación en el año 2019 y la situación actual, en términos de crecimiento acumulado, bueno, pues la evolución tan positiva de la región, ¿no? China recuperando niveles de PIB perdidos a estas alturas del año pasado, pero también India con fuerte recuperación de la actividad, Indonesia, Malasia. Para terminar un poco de perfilar cuál sería la fotografía, ¿no? de evolución económica después de la pandemia, pues aquí lo que hacemos es presentar nuestras previsiones hasta 2023 y ver a dónde va a llegar en términos acumulados el crecimiento. Y como veis, pues claramente la región ganadora sería Asia, con China a la cabeza. En 2023, crecimiento del PIB en términos acumulados será un 23% superior al que tenía en 2019, India un 17%, Indonesia un 14%, y luego ya estaría Estados Unidos. Singapur, quizás el país de la región un poquito más atrasado, pero claro, comparando con Alemania, con España, ¿no? Que como todos sabéis, pues nos va a costar recuperar los niveles de PIB, pues probablemente otro año, pues en términos comparativos, en términos relativos, pues los resultados de la región van a ser muy positivos. Bueno, esto es una tendencia no de ahora, ¿no? Fijaos en estos gráficos, ¿no? Lo que miramos es el porcentaje del PIB mundial en paridad de poder adquisitivo, una comparación entre el año 2000 y el año 2021, y veis ahí cómo la mayoría de países del sudeste asiático han ganado cuota en términos relativos sobre el PIB mundial en estos últimos 20 años, en algunos casos de forma muy significativa, como puede ser el de Indonesia, evidentemente, y luego veremos algún gráfico también muy importante en el caso de China, frente a todos los países OCDE, las principales economías del mundo, como Estados Unidos, Japón, Alemania y Brasil, donde esa importancia en términos relativos, evidentemente, en estos últimos 20 años ha ido reduciéndose, porque, claro, sus ritmos de crecimiento, estamos hablando de países que crecen en media un 1,5-2%, frente a países asiáticos que crecen un 5 o 6, pues hacen perder cuota sobre el PIB mundial. Ahí tenéis esos incrementos y lo que os decía anteriormente, cómo han ido perdiendo importancia los países del resto del mundo, algo que podríamos ver también en cuotas de exportaciones. Bueno, cosas que nos preocupaban estos dos últimos años
de la región y también cosas que habíamos visto después de otras crisis, bueno, pues la estabilidad de las divisas, ¿no? Yo creo que también es una buena noticia que aún con países que han experimentado depreciaciones de sus tipos de cambio, bueno, pues incluso del 10%, como puede ser en el caso del baht de Tailandia, o del 6-7% de la divisa de Corea del Sur, realmente podemos decir que estas correcciones del tipo de cambio en un año además donde el dólar se ha apreciado frente a la mayoría de países del mundo, anticipando quizás un giro en la política monetaria americana, pues son variaciones, digamos, asumibles, ¿no? Que no reflejan ningún tipo de inestabilidad. Como os he comentado, también ha habido países donde se ha producido una apreciación de las divisas. Lo mismo en el comportamiento de los mercados de valores, muy positivos el año pasado en prácticamente todos los países de la región, de menos a más, recuperando todo perdido en el primer trimestre y quizás con algo más de volatilidad y dispersión en el comportamiento en el año 2021, donde, como sabéis, sobre todo los mercados de valores chinos pues han experimentado algunas correcciones a mitad de año, pues debido sobre todo al comportamiento de las tecnologías. Pero en general también un buen comportamiento en términos acumulados, con muchos países pues con revalorizaciones de entre el 5 y el 10%. Entonces, por tanto, buen crecimiento en la región, recuperación muy dinámica, bastante estabilidad en las divisas, también buenas revalorizaciones en los mercados de valores. En general, pues podemos decir que prácticamente 2 años después, pues podríamos hablar de un muy buen comportamiento. Si nos ceñimos ahora y pasamos un poco el foco a la economía china, bueno, pues lo que tenemos con China es lo que todos sabemos, ¿no? Una historia de éxito en los últimos 40 años. Fijaros cuánto representaba China sobre la población mundial, un 25% en el año 80, y cuánto representaba su PIB, tanto en dólares como en paridad de poder adquisitivo, básicamente un 2,5. Y cómo la bajada del porcentaje de población sobre el total hasta el 17% ha venido de la mano de una ganancia de importancia en términos relativos del PIB espectacular, ¿no? Ganancia en términos relativos que lo reflejarían estos dos gráficos, ¿no? En paridad de poder adquisitivo, si calculamos el PIB utilizando el precio de las cestas de consumo, ajustándolo en cada uno de los países, como sabéis, China ya sería la mayor economía del mundo desde el año 2017 y ahora mismo estaría un 18% por encima de la de Estados Unidos y un 55% por encima de la de Europa. Si utilizamos o calculamos el PIB para agregar con los tipos de cambio de mercado, es verdad que todavía representaría un 73% de la americana y sería un 14% superior a la europea, pero con algunos cálculos que podamos hacer con previsiones a largo plazo, pues lo que está claro es que probablemente en el año 2030-2035, pues el PIB chino será superior al americano, tanto en paridad de poder adquisitivo como en dólares. Por tanto, historia, evidentemente, de éxito de un país, éxito también en el corto plazo con la contención de la pandemia, con los ritmos de crecimiento, como he dicho anteriormente, incluso con los ritmos de vacunación que, como os decía anteriormente, pues se desmarcan muy positivamente de otros países de Asia que realmente pues, lo han hecho algo. Bueno, lo que os decía antes, quizás ahora con un zoom a un grupo de países más reducido, si hay un ganador de esta crisis es China, si utilizamos los crecimientos en términos acumulados, la evolución desde el cuarto trimestre de 2019 hasta 2021 y evidentemente pues la zona euro con algo más de retraso. También me gustaría decir otra cosa antes de hablar un poquito de política económica en China, ¿no? Y es que la gran preocupación, como os he dicho anteriormente, que es la evolución de la inflación en la mayoría de países del mundo. Aquí tenéis Estados Unidos con inflaciones incluso superiores al 5%, sabéis que zona euro con datos incluso del 3%, ni qué decir tiene Brasil, ¿no? Con inflación a zona del 9%. Esa evolución debido a esas restricciones entre oferta y demanda, el encarecimiento de materias primas y demás, no la estamos viendo en China. Es decir, la combinación de crecimiento e inflación en el país asiático está siendo mucho más positivo, incluso se están liberando reservas de algunas materias primas, cobre, etcétera, para intentar suavizar el encarecimiento de esos inputs en el país y en toda la cadena de producción global. Por tanto, esa combinación, como os decía, incluso nos parece más positiva que esas tensiones que estamos viendo en el resto de países. Bueno, ¿y cuáles son las corrientes de fondo de China? Que también me gustaría comentar.
y yo creo que refleja un poco cosas que hemos visto en prensa en los últimos meses. Bueno, China es un país a la búsqueda de un nuevo equilibrio en su modelo de crecimiento. Bueno, esto que se dice muchas veces y en muchos países y que es muy difícil de conseguir, pues las autoridades económicas chinas lo están buscando desde hace 2 o 3 años. Y ese cambio en el modelo de crecimiento implica, para empezar, un mayor peso del consumo privado frente a la inversión y las exportaciones, ¿no? Como podemos ver en esta tabla, claro, cuando vemos la composición del PIB, Estados Unidos, China o Japón, que vemos que mientras en Estados Unidos el consumo representa casi un 78-70% del PIB, o en Japón un 55%, China solo representaría un 38%. Frente a ello, un país con una inversión espectacular en porcentaje del PIB, 43%, con un componente muy importante de inversión residencial en vivienda, frente a un 17% o un 19% Japón. Bueno, esto es lo que está intentando cambiar China, ¿no? Un modelo más equilibrado, con más consumo privado, con menos inversión, sobre todo menos inversión en términos de vivienda, con una parte de inversión más centrada en innovación, en nuevas tecnologías, es decir, más consumo, menos inversión y más exportaciones, pero exportaciones centradas en sectores de alto valor añadido. Ellos le llaman la doble circulación, ¿no? Esa primacía del consumo privado y esa primacía de las exportaciones de alto valor añadido. ¿Y qué implica esto también? Pues atacar los grandes monopolios, intentar reducir mediante ese ataque a los grandes monopolios, o por lo menos con un cambio en la regulación de esos grandes monopolios tecnológicos, pues quizás también abordar otros temas muy importantes de cara a la estabilidad geopolítica del país en el medio y largo plazo, como son los niveles de desigualdad. Y bueno, pues claro, siempre que haces esos cambios, siempre que ajustas sobre todo tu regulación, que en este caso, en el caso de China, pues implica, como os he dicho ahora mismo, lucha antimonopolio, crecimiento inclusivo y control de flujos de información, bueno, pues esto, como sabéis, con el caso de Alibaba y demás, pues ha provocado un fuerte ajuste del valor de ese precio de las tecnológicas, puesto que hasta que vayamos a ese nuevo equilibrio regulatorio, pues los inversores pues han salido de manera importante de esas compañías, ¿no? Y vemos aquí ese ajuste de las tecnológicas frente al buen comportamiento todavía del Nasdaq, de las tecnológicas americanas y del S&P 500 en Estados Unidos. Bueno, esa es un poco la lucha que ahora mismo tiene el país. Y bueno, pues en el corto plazo, aunque vemos algo de debilidad en el tercer trimestre, esperamos una recuperación en el cuarto. Creemos que las autoridades chinas tienen la capacidad de política económica porque no han utilizado tan intensamente, por ejemplo, la política fiscal para abordar cualquier sorpresa negativa. Y bueno, pues todo este tema regulatorio, insisto, va dentro de una tendencia que, como sabéis también, la política económica china es de tendencias de medio y largo plazo. 10, 12 años vista, tenían claro que iban a hacerlo desde hace 3 años y la pandemia no les afectó. Bueno, y el suceso de Evergrande. ¿Cómo nos puede impactar? ¿Qué puede conllevar todo esto? Bueno, sabéis que es el mayor promotor inmobiliario de China, unos pasivos totales desde un punto de vista nuestro europeo espectaculares, 300.000 millones de dólares, un 2% del PIB. Bueno, pues la posición de Evergrande se ha deteriorado de liquidez a lo largo de 2021, tiene problemas para afrontar pagos, como sabéis, han dejado de pagar alguna emisión en dólares, o por lo menos tienen 30 días para pagarla y la han retrasado. Y bueno, bajo nuestro punto de vista, aquí podemos sacar varias conclusiones. Uno, esto no es un momento de Lehman Brothers, esto no va a tener un efecto contagio sobre la economía mundial, sobre la estabilidad financiera mundial como tuvo Lehman Brothers, evidentemente porque las posiciones en los pasivos de verdad de inversores internacionales son mucho más reducidas que en el caso de Lehman Brothers o de la crisis subprime, donde el cruce de posiciones era espectacular. Y también creemos que limitado a nivel interno, porque como os he dicho anteriormente, pensamos que las autoridades chinas van a gestionar esta crisis para evitar que haya contagio al resto del sector residencial y para que impacte a los millones de inversores chinos que claramente tienen o títulos de Evergrande o tienen apalabrados con ellos entregas de vivienda en los próximos 2 años. Bueno, es una digestión que bajo nuestro punto de vista y desde el punto de vista de la estabilidad financiera del país y de la economía mundial lo van a poder hacer las autoridades chinas, aunque vamos a seguirlo de cerca. Y finalmente, porque voy a pasar de tiempo, un par de píldoras sobre alguna economía más que nos interesa de la región, aunque por supuesto, siempre que tengáis alguna duda sobre estas economías y otras, nos podéis preguntar directamente. Bueno, India.
India, pues a corto plazo no va a cerrar evidentemente el gap de crecimiento con China. Es un país que claramente lo va a hacer muy bien en el medio y largo plazo, pero que ha tenido muchos problemas en la crisis y de hecho en el segundo trimestre del año 2020 experimentó, como veis en el gráfico, el mayor retroceso del PIB prácticamente de todas las economías del mundo. Detrás casi vendría la economía española, ¿no? Que también su retroceso en aquel segundo trimestre pues aproximadamente el 20%. Entonces, fuerte recuperación con algún mes de fuerte desaceleración económica por la variante Delta. También pensamos en el caso de la India que la política fiscal tiene margen de actuación para compensar incluso que el Banco Central tenga que poner en marcha una política monetaria algo más restrictiva si, al contrario que en China, aflora algún tipo de tensiones inflacionistas en el país. Y, por supuesto, mientras tengan un nivel de reservas tan elevados internacionales como tiene el país y las exportaciones se comporten tan positivamente como lo vienen haciendo en los últimos años, pues creemos que el país va a poder salir de la crisis con un ritmo bastante dinámico. Algo menos dinámico en el caso de Singapur, que como todos sabéis es una economía totalmente diferente. La reapertura económica ha sido más gradual. Yo creo que han tenido más cuidado en dejar, en recuperar la movilidad, etcétera. Y bueno, pues lo que también creemos es que en 2022 se va a producir algún cambio en política económica que pueda reducir los desequilibrios, sobre todo fiscales, que ha conllevado la pandemia. Y también hay que decir, y eso también tendremos que seguirlo en los próximos trimestres, es que de momento Singapur no ha capitalizado las tensiones entre China y Estados Unidos, cierta agitación política en la región, en Hong Kong, etcétera. Viene sufriendo pérdida de empresas cotizando en bolsa y probablemente ese modelo de crecimiento de Singapur, gran centro financiero y demás, pues lo van a tener que retocar también en los próximos años. Bueno, sin más, aquí me gustaría terminar, pero una vez más recordaos que nosotros desde el equipo de Economía Internacional y Mercados en el Servicio de Estudios de CaixaBank, bueno, estamos encantados de responder a cualquier duda, cualquier inquietud vuestra, de vuestros clientes, cualquier pregunta sobre evoluciones de tipos de cambio, de equilibrios macroeconómicos, etcétera. Tenemos algún producto más que os pueda añadir, como el índice CaixaBank para la internacionalización empresarial, que yo creo que también es una ayuda para empresas que quieran exportar a cualquier país del mundo, ¿no? Y a través de 5 pilares clasificamos a los países extranjeros según el atractivo que sus mercados ofrecen a las empresas españolas y, por supuesto, nuestras fichas país que tenemos siempre actualizadas en la web, pero que también, aparte del conjunto de fichas que tenemos siempre actualizadas, pues en caso de que necesitéis alguna adicional sobre un país que os interese mucho, nosotros a vuestros clientes, encantado de proporcionarlas. Sin más, Amadeo, muchas gracias y a Casa Asia por permitir compartir estos 15 minutos con todos ustedes. Muchas gracias. Pues muchísimas gracias, José Ramón. Y ahora pues vamos a pasar ya al análisis por países y el primer país que vamos a analizar pues va a ser India. Para ello pues contamos con Harish Lalwani, quien es el director de la oficina de representación de CaixaBank en India. Harish, bienvenido, adelante. Bueno, buenos días a todos y gracias por la invitación. Gracias también a Casa Asia por tomar la iniciativa de organizar este webinar. Un saludo a todos los compañeros de CaixaBank y gracias a todos los asistentes por mostrar interés en este evento. Toca hablar de la India. A mí me toca hablar de la India. India es un país único, un país diferente. Ahí verán una foto de Connaught Place, que es el centro de negocios de Nueva Delhi, donde tenemos la oficina CaixaBank. Pues bueno, mi compañero José Ramón ha hecho una breve exposición del país a nivel macro, pero me gustaría añadir algunas magnitudes más para poder poner todo en contexto y se pueda entender del enorme potencial actual y futuro de India. India es un país inmenso, 6 veces España en cuanto a tamaño y prácticamente 30 veces en cuanto a población. El 18% de la población mundial vive en la India, son unos 1.380 millones de habitantes. Se trata de una población... disculpa, porque yo estoy viendo ahí que me está
Si puedes volver atrás, Amadeo, porque tenía... Ahí, ahora sí, ahora sí. Ahí, gracias, Amadeo. Es una población joven, con una edad media de 29 años, de habla inglesa, cualificada, una mano de obra barata, y todo esto al final convierte a India en un destino atractivo para las empresas. Hay un coste laboral bajo, una población que cada vez está más formada, y además el gobierno da una serie de incentivos para atraer producción. También existe en la India la mayor clase media del mundo, son unos 600 millones de personas de clase media y está creciendo. Y esto también hace que haya un mayor número de consumidores con un poder adquisitivo cada vez mayor y con mayor demanda, la cual también genera muchas oportunidades. Mi compañero Juan Ramón ha comentado algo del COVID. Voy a dar una breve pincelada. Todos saben que India era portada hace unos meses en todas las noticias, ¿no? Que habían más de 400.000 casos al día. La situación está más normalizada, ya estamos haciendo vida un poco más normal. Ayer, por ejemplo, hubo solo 14.000 casos en comparación a los 400.000 que habían antes. Se han administrado unas 1.000 millones de vacunas, de las cuales el 20% de la población tiene la dosis completa y aproximadamente el 50% tiene por lo menos una dosis. En cuanto a la economía del país, no voy a entrar mucho en detalles, simplemente decir que es la sexta economía del mundo, que fue superada recientemente por el Reino Unido y que pese a que hubo un decrecimiento del PIB del 7,3% el último año fiscal, este fue menor de lo que se esperaba, lo cual son noticias esperanzadoras. Hablaba Juan Ramón de la recuperación de India. Tengo que decir que la recuperación de la economía a raíz del COVID ha sido mucho mejor de lo esperado. Quizás lo que preocupa es una tercera ola. Ahora llega Diwali, la época festiva, y eso es lo que quizás preocupa un poco. También son noticias esperanzadoras lo que comunicó el Reserve Bank of India la semana pasada. El Reserve Bank of India es el regulador indio y esperan un crecimiento del 9,5% para este año fiscal en curso. Y comentar rápidamente algunas de las reformas que ha hecho el gobierno indio en los últimos años, como puede ser el GST, que viene a ser el IVA, el Aadhaar Card, facilitar la inversión extranjera directa, la bajada de impuestos de sociedades, etcétera, etcétera, y creemos que los beneficios de esas reformas se verán en los próximos años aquí en India. Bueno, ahí abajo ven algunas de las iniciativas del gobierno indio, como son el Make in India, donde se pretende convertir a la India en un hub o en un centro de producción global. Hay 25 sectores estratégicos, algunos son automoción, textil, procesado de alimentos, energía renovable, etcétera, etcétera. Hay un largo, etcétera. Y otra de las iniciativas es la creación de 100 Smart Cities por parte del gobierno. Esto se lanzó en el 2015 y también genera muchas oportunidades en distintos sectores, como puede ser gestión de residuos, energía, transporte urbano y muchas más. Antes de entrar en las oportunidades, me gustaría un poco dar unos tips de India, ¿no? Tenemos que decir que India no es un país fácil. India es un país complejo. Se trata de un país muy diverso en cuanto a idiomas, en cuanto a cultura, en cuanto a religiones, forma de hacer negocios. Podríamos incluso llegar a decir que hay muchas Indias en India y para poder tener éxito en este país hay que ser flexible, hay que ser adaptable. Tengo un amigo que siempre dice que hay que indianizarse y es muy cierto, hay que trabajar como los indios, hay que pensar como los indios, hay que adaptar los gustos a los indios y esa es una de las claves de éxito. También una cosa con la que tenemos que lidiar en este país es el tema de la burocracia. Hay mucha burocracia, muchas regulaciones, a veces ambiguas y mucha corrupción y tenemos que aprender a lidiar con ello. Creemos también que es un país donde no podemos ser cortoplacistas, hay que pensar a largo plazo, hay que ser muy pacientes. Aquí los frutos suelen llegar, pero suelen tardar. Sin ir más lejos, muchos habrán visto en las noticias estas últimas semanas que el gobierno indio ha cerrado un contrato de 56 aviones, de los cuales 16 se van a producir en España y los otros 40 se van a producir en India, un poco al hilo de lo que comentábamos antes del Make in India. Pues es una operación en la que se lleva trabajando muchísimos años, 7 o 8 años si no me equivoco, pero ya hemos visto que con paciencia y con persistencia los frutos han llegado. Y también pensamos que en India es un país donde es preferible tener presencia. Creemos que hay que estar en India, hay iniciativas que son ventajosas, hay muchos incentivos a la localización
Y además, el gobierno indio el año pasado anunció su programa Atmanirbhar Bharat, que viene a significar India autosuficiente, donde pone una serie de trabas o donde hace al país un poco más proteccionista, podríamos decir. Por ejemplo, ya no es posible licitar a concursos públicos de menos de unos 25 millones de euros por parte de empresas extranjeras, por lo que para poder licitar hay que o ir de la mano de una empresa india o implantarse aquí. Hablando de implantarse aquí, actualmente hay unas 200 empresas españolas en India y pese que ha crecido considerablemente en comparación a unos años atrás, donde eran 60, creemos que la presencia española sigue siendo escasa. Y por último, hablamos ahí de acompañamiento. Hemos comentado que es un mercado complejo, por lo que creemos que es importante informarse bien, ir de la mano de alguien. Es fundamental tener ayuda local. Se pueden apoyar en gestores, se pueden apoyar en consultores. Nosotros, CaixaBank, también estamos aquí a vuestra disposición para lo que necesiten. Tienen las oficinas comerciales, hay una aquí en Delhi y hay otra en Mumbai. Están haciendo una labor magnífica. Está la Cámara de Comercio, que fue fundada en el 2016 y es oficial desde el 2019. Es una Cámara de Comercio que empezó con un puñado de empresas y hoy es una plataforma de 80 empresas y va creciendo. Hay empresas de todos los sectores, de construcción, de energía, de logística, etc. Y la Cámara sirve de nexo entre empresas españolas e indias y ayuda a entender mejor el mercado y el país. Sí, Amadeo, si no te importa cambiar de... Bueno, ahí en el slide verán algunas de las oportunidades que hemos detectado, como puede ser energías renovables, ¿no? El consumo de energía en este país ha crecido muchísimo en los últimos años, prácticamente un 70% entre el 2010 y el 2018, y lo va a seguir haciendo, ¿no? Sobre todo debido a un aumento de la población y además del movimiento o la migración de las personas desde las zonas rurales a las zonas urbanas. No lo hemos comentado antes, pero alrededor del 65% de la población aquí en la India reside en las zonas rurales y cada año entre 10 y 12 millones de personas migran a las ciudades y todo esto va a hacer que el consumo de energía lógicamente aumente. Actualmente la producción de energía aquí sigue siendo sobre todo el carbón, pero ya el gobierno desde hace unos años ha puesto el foco en las energías limpias, en energías renovables. De hecho, existe un programa muy ambicioso por parte del gobierno donde quiere alcanzar una capacidad de 175 gigavatios para el 2022. La semana pasada leía que ya no solo se va a alcanzar esos 175 gigavatios, sino incluso se van a superar los 200 gigavatios para el 2022 y además para el 2030 se quieren alcanzar los 450 gigavatios. India es un país muy interesante en cuanto a este sector, para invertir en este sector, y vemos muchas oportunidades para las empresas españolas. Hay algunas ya en la India y la verdad es que le va muy bien. Otro sector de gran importancia, todo aquello relacionado con las infraestructuras, esas son deficientes aquí en la India, queda mucho por hacer. El gobierno indio anunció hace unos meses el National Monetization Pipeline y lo que pretenden hacer con eso es privatizar una serie de activos como son carreteras, como son aeropuertos, puertos, aviación civil, y esto va a ayudar a financiar nuevos proyectos, nuevas infraestructuras, nuevas carreteras, porque actualmente lo que se está haciendo aquí es reformar todos los aeropuertos, las carreteras, donde el país tiene una red de carreteras inmensa, también se están reformando o haciendo nuevas carreteras, se está modernizando la red ferroviaria y vemos muchas oportunidades para las empresas españolas aquí también. De hecho, ya hay algunas empresas españolas aquí, algunas de construcción, algunas de ingeniería, de hecho son parte de la Cámara de Comercio y seguro que podrían contar muchas historias de éxito. En cuanto a maquinaria, tecnología, todo lo relacionado con la automatización, con maquinaria, todo eso está en auge aquí, ya que existe una carencia tecnológica en la India y las empresas españolas están muy bien consideradas. Cuando hablamos de maquinaria, hablamos de maquinaria para distintos sectores, ya sea la agrícola, ya sea el textil, etcétera, del acero. Hay varios casos de éxito aquí de empresas españolas. Hay una empresa española que vende maquinaria para el sector textil y lo vende no solo en India, sino también lo está vendiendo en otros países del alrededor y lo está haciendo muy bien. Hay otra empresa española que cerró un contrato para la instalación de equipos para el sector del acero. Le ha ido muy bien, de hecho está en proceso de cerrar nuevos contratos y tal es la confianza que le ha generado a este mercado que han abierto una filial 100% propia en Calcuta y
pretenden no solo abastecer a la India, sino a los países de la región, lo cual también demuestra que no solo existe un mercado doméstico amplio, sino que la India está muy bien ubicada para poder llegar a otros países. Y después ahí tienen muchísimas más oportunidades, todo lo relacionado con la digitalización, eso está en auge y más acelerado más a raíz de la pandemia, como en todos los países. Existen unos 700 millones de usuarios de Internet en la India. India tiene, es uno de los países más baratos en cuanto a datos de Internet. Además tiene smartphones asequibles para todos los bolsillos. No sé si conocerán a Reliance, pero uno de los grupos más importantes del país. Pues Reliance junto con Google van a lanzar lo que dicen que será el smartphone más barato a nivel global. Se dice que va a estar en torno a 60 euros y se prevé que se lance ahora para Diwali, el mes que viene. Y lo dicho, hay un amplio abanico de oportunidades, ya sea del sector farmacéutico, de automoción. Cuando hablamos de automoción hablamos de oportunidades en la transferencia de tecnología. También podemos hablar de vehículos eléctricos en cuanto hablamos de automoción, donde hay oportunidades y las perspectivas son buenas y crecerá mucho en los próximos años. También podemos hablar de procesado de alimentos, de los bienes de consumo, el vino, el aceite de oliva, que con la creciente clase media del país cada vez los consumidores están dispuestos a pagar más y hay un elemento diferencial. Y otros sectores de actividades, por añadir alguno más, salud, el sector de la restauración, donde tenemos algún miembro de la Cámara de Comercio. Y nada, les invito a que exploren, que hagan los deberes y que miren hacia India. Bueno, ahí por último solo mencionar nuestra presencia en India, donde tenemos una oficina de representación en Nueva Delhi, en la capital. Llevamos 10 años aquí, aterrizamos en el 2011 y tenemos que decir que nos ha ido muy bien. Somos un equipo de 4, ahí pueden ver nuestros datos de contacto. Hay compañeros que llevan aquí desde que se aperturó, los compañeros que están a la izquierda, Raúl y Harsha. En mi caso llevo un poco más de 3 años y desde aquí cubrimos varios países además de la India, cubrimos Bangladesh, Nepal, Sri Lanka y Maldivas. Y somos el banco de referencia español para las empresas españolas y apoyamos a nuestros clientes en sus actividades tanto de comercio exterior como de inversión. Y aquí nos tienen para lo que necesiten. No me voy a extender mucho más, simplemente terminar diciendo que miren hacia la India, hay que perder miedo al país, hay muchas oportunidades, hay muchos casos de éxito, hay muchas experiencias positivas y sobre todo, y muy importante, que sepan que no están solos, que estamos aquí nosotros para ayudarles. Están las oficinas comerciales, está la Cámara de Comercio y nos pueden contactar en cualquier momento. Les esperamos aquí en la India y un fuerte abrazo a todos. Muchas gracias. Pues muchísimas gracias, Haresh. Vamos a continuación, vamos a pasar a China en este caso. Me gustaría cederle la palabra a Verónica Shao. Hola, buen día a todos y gracias a Casa Asia por la organización e invitación. Como José Ramón ya hablaron al fondo en su sesión sobre la economía china, es que no voy a repetir, sino compartir con ustedes algo que hemos visto y oído en este país. La política de las autoridades chinas hacia la pandemia hasta la fecha consiste en el cero caso, aunque también hay voces de vivir con el virus. Sin embargo, aunque la ratio de vacunación ya superó a 80%, existe la incertidumbre de cuándo levantarse las restricciones en la frontera. Dijo algún experto que cuando la ratio alcance 85%, o también depende del entorno internacional. Hasta el momento no se prevé flexibilidad antes de la celebración de los Juegos Olímpicos de Invierno en Pekín, que será en febrero del año que viene. Para los expats trabajando en China o para los que quieren realizar viajes comerciales a China, visado y cuarentena son dos dificultades u obstáculos enormes. Además, como China es un país súper grande, la aplicación de cuarentena no es igualitaria en todos los sitios, lo cual aún más complica el tema. Por lo que se nota que unos extranjeros, por consideración de la reunión familiar, tienen que dejar a China. Menos mal, los empresarios no lo hacen así, es al contrario. En el año pasado, la inversión extranjera directa en China aumentó en un 4%, alcanzando los 163.000 millones de dólares.
Entre ellos, la inversión extranjera directa en el sector de alta tecnología aumentó un 11% y las fusiones y adquisiciones transfronterizas aumentaron un 54%. En el primer semestre del año presente, la inversión extranjera directa aumentó en un 28,7%, referente al mismo periodo de 2020. El sector de alta tecnología sigue siendo el favorito de los capitales extranjeros, aumentando en un 33,4% interanual. En cuanto al import-export, en el primer semestre el volumen de negocio exterior de China ascendió a 2,8 billones de dólares, un aumento de 27,1% con respecto al año exterior, incluido un crecimiento de 28,1% en las exportaciones y 25,9% en las importaciones. En la sesión de Casa Asia del año pasado hablamos de la nueva infraestructura y del nuevo modelo de desarrollo económico, la situación dual. Estos dos temas siguen siendo muy importantes en China. En este año coincide con el centenario de la fundación del Partido Comunista, porque en el curso de años se está celebrando en diferentes maneras por todas las ramas y oficios. Si repasamos la prensa de los primeros meses del año presente, que serán las novedades tal como en el siguiente slide. Pasamos a la siguiente. Entonces, primero es que el estándar de la vida, que en febrero China afirmó que después de 8 años de lucha continua se ha conseguido la meta de reducir la pobreza, sacando con éxito de la pobreza extrema a los últimos 98,99 millones de personas empobrecidas. En ello, China invirtió un total de casi 1,6 billones de yuanes, a alrededor de 246 mil millones de dólares. Un paso importante hacia la llamada prosperidad común. El sueño espacial de China es otro punto culminante del año 2021. En abril, China lanzó el módulo fundamental que contiene habitaciones para los miembros de tripulación para la nueva estación espacial permanente que plantea poner en órbita el año que viene. La foto abajo a su derecha nos muestra la imagen de los 3 astronautas trabajando en el módulo central. Los 3 aterrizaron en la Tierra el 17 de septiembre después de una duración de 3 meses y dice que la nueva está a punto de lanzar para llevar a otros 3 astronautas a la estación espacial y se quedará ahí por una estancia de 6 meses. La industria aeroespacial, junto con las otras industrias de tecnología avanzada, entre ellas equipamientos marítimos, biomedicina, energías renovables, herramientas de alta gama, materiales avanzados, vehículos eléctricos, son las que China aspira a desarrollar con toda la fuerza y sin duda continuamente explorar colaboración internacional. En el sector de turismo es que en junio hemos visto que Disneyland Shanghai celebró su 5º aniversario. En el año pasado el parque en Shanghai recibió a 5,5 millones de visitantes, una baja de 48% interanual, aún así siendo el mejor en el mundo bajo el contexto de la pandemia. Se estima que se recuperará entre 60 y 70% del nivel en 60 y 70% del nivel de 2019 para el año 2021. Aunque la recuperación post-COVID es gradual, especialmente en el sector de turismo, a parecer los inversores internacionales no pierden el motor en montar nuevos parques temáticos en China. El Universal Resorts, que se inauguró en el septiembre pasado, haciendo Pekín la ciudad más visitada durante el Golden Week de octubre, y otra marca famosa, el Legoland, está construyendo 2 parques a partir del año pasado y el tercero tiene previsto empezar a finales del año presente. En los últimos años, la protección del medio ambiental toma su posición cada vez más importante en el desarrollo del país para cumplir su compromiso en el Acuerdo de París. En julio, China inauguró su mercado nacional de carbono,
plataforma de compra y venta de permisos para emitir dióxido de carbono u otros gases de efecto invernadero. Actualmente este mercado incluye solo plantas eléctricas, pero se ampliará para cubrir otras 7 importantes industrias emisoras de carbono, por ejemplo, la siderurgia, la petroquímica, la química, etc. El mecanismo pondrá en ventaja a las empresas que consiguen contención de emisiones y, por lo tanto, motivará la reformación de las instalaciones y la inversión en industrias verdes a fin de sustituir gradualmente la energía fósil por la renovable. En el sector financiero también hay novedades o hablamos de sorpresas, porque el día 2 de septiembre el presidente hizo el anuncio de que se crearía una nueva bolsa de valores en Pekín, la tercera en China continental para las pymes. Es como una forma de impulsar las industrias de alta tecnología y para proporcionar una inyección de capital muy necesaria para las pymes. La fecha de lanzamiento de la bolsa de Pekín que aún no se ha anunciado. Es que no todas las noticias del año son brillantes, que la crisis de energía eléctrica ha sido un dolor de cabeza en los últimos meses. La escasez de la energía eléctrica se provoca por diferentes motivos y aquí no vamos a profundizarlo. El mensaje de las autoridades es claro, es que ellos van a asegurar el consumo eléctrico de los residentes, pero en el lado de uso industrial, según las últimas noticias, que va a flexibilizar el mecanismo de pricing, permitiendo un mayor rango de fluctuación. Se prevé el ajuste de tarifa de luz, aumentando el coste de producción. Como consecuencia, posteriormente, esto va a trasladar al coste de vida diaria de los ciudadanos. Bueno, en el siguiente slide me gustaría compartir con ustedes que los resultados del último censo nacional que publicó el país en el mayo pasado es que, como mi compañero ya comentó, que India a lo mejor va a ser el país de mayor población en años posteriores. Claro, es que la tasa aquí, según el estudio, es que la tasa de crecimiento promedio de la última década ha bajado a 5,53% interanual, y la tendencia a la baja es inevitable. Es que para cambiar el rumbo de la situación, China ya ha aprobado la política de 3 hijos a finales de mayo, cuyo efecto se tiene que esperar y ver, porque en 2013 China ya canceló la política de hijo único, lo cual demuestra ciertos efectos positivos si miramos el gráfico al lado. La composición por edades. Aquí la proporción de niños de entre 0 y 14 años aumentó en 1,35 puntos porcentuales con respecto a 2010. Alcanzando a 17,95% de la población total, pero esto no es suficiente y no alivia la presión de envejecimiento. El coste elevado de tener niños impide o afecta la iniciativa de tener hijos en ciudades grandes. Los datos de composición también dicen que el segmento de los de 60 años y para arriba ya tenía un peso de 18,7%, mientras que 63,35% de la población era de entre 15 y 59 años de edad. La reducción de la población activa probablemente resultaría en una mayor demanda o inversión en la automatización. Asimismo, es más fácil entender que el desarrollo de las herramientas como robots e inteligencia artificial ya se ha convertido en la prioridad de desarrollo del país. Hablamos de estos cambios demográficos simplemente para conocer el mercado de consumidores y detectar las oportunidades, que obviamente es que los hábitos de consumo son distintos entre diferentes grupos de edad. Es que, por ejemplo, al hablar de bienestar y salud, a las mayores que les interesan más los servicios sanitarios, la atención médica o tratamiento
farmacológico, mientras que los jóvenes, que la salud más significa para ellos que tonificar el cuerpo y tener buen tiempo. Entonces, ¿qué hospital o es que gimnasio? Esto hay que pensar, ¿no? Y otro ejemplo, por ejemplo, la población por hogar ya era inferior a 3 personas, lo cual significa que hay más familias sin niños o debido al ritmo acelerado de vida y trabajo, el segmento de solteros está creciendo, que al contrario es que la industria de mascotas se está desarrollando vigorosamente en China en los últimos años para satisfacer la demanda emocional. Estudiar estos cambios que podría ser ayuda de concretar la estrategia de comercialización en China. Las oportunidades que, al ser el país que lidera la recuperación, China ofrece al mundo un enorme mercado de consumo. Como cualquier país en desarrollo, hemos visto en el siguiente slide, infraestructura es el motor de la economía china, lo cual promueve estudio, desarrollo y aplicación de nuevas tecnologías, implica oportunidades de colaboración o de comercio exteriores que hemos comentado anteriormente, y asimismo estimula la compra de commodities en el mundo, tales como aceros, cobres, minerales de hierro, gases naturales, carbón, etc. Agroalimentario y bienes de consumo. Generalmente los productos importados tienen reputación de buena calidad entre consumidores chinos. Los problemas de salud, el envejecimiento de la población, el creciente clase media china seguirá impulsando la demanda. La importación china de productos lácteos entre enero y julio de 2021 aumentó un 31,3% en volumen y un 16% en valor. La importación de frutas en los primeros 6 meses aumentó un 23,6% en valor. Entre ellos, cereza, uva de mesa y naranja eran las con más incremento. Y España en este sentido es que tenemos el permiso de exportar uva y naranjas a China. La importación de cosméticos y artículos de aseo también crecieron. En el primer semestre del año es que crecieron en un 31,7% en valor. Este tipo de productos generalmente se comercializa a través de e-commerce. También quiero decir es que el acuerdo sobre las indicaciones geográficas ya entró en vigor el 1 de marzo con motivo de trabajar juntos en la promoción de productos agroalimentarios registrados. En la lista de esta indicación geográfica, lo vino de Rioja, Cataluña, Mancha, Valdepeñas, Navarra y Valencia, cava o brandy de Jerez, queso manchego, aceite de Sierra Magina y Priego de Córdoba ya está incluida. Entonces yo digo es que sería un buen momento de hacer una promoción en China. La atención mayor es que ya hemos hablado, porque China ya entrando en una sociedad de envejecimiento, entonces que aquí también hay cifras diciendo que los mayores está buscando, es muy difícil localizar una cama, que a veces que un mayor está esperando una cama por mucho tiempo. Entonces que si algo es español que tiene buena experiencia, que sería muy bueno es que venir a China y hacer este tipo de inversión. Y aquí también he mencionado algo de turismo, educación. Parece loco, ¿no? Es que en este contexto de pandemia que no hay manera de movimiento transfronterizo, pero lo que pasa, yo creo que también es momento de estudiar, porque aquí también se celebra eventos para estudiar cómo va a hacer el turismo después de levantar las fronteras.
En China, por ejemplo, este año el Duty Free impulsa el turismo nacional. Es que como ahora mismo no hay manera de hacer viajes fuera, entonces los chinos que hacen más compras dentro de China. Un ejemplo es que, porque Hainan, allí hay una estadística que porque la autoridad china tripularon la cuota anual de compra duty free en Hainan, entonces ahora mismo los chinos pueden comprar 100.000 yuanes por persona por año. Así que en el año pasado, más de 65 millones de turistas visitaron la isla y contribuyendo a ingresos para esta isla por 86.000 millones de yuanes. Lo de educación, lo mismo, es que por problema geopolítica, es que para los estudiantes chinos ahora es muy difícil conseguir un visado para hacer estudio en Estados Unidos o Australia. Entonces, que aquí para España creo que también es una oportunidad, es que si estudiante estudia en España, yo creo que son mejores mensajeros para luego es que los chinos que puedan aprender más la cultura española y los productos españoles. CaixaBank estamos presentes en China desde 2008 y actualmente cuenta con 3 oficinas de representación para acompañar a nuestros clientes con empresas que desean desarrollar su negocio en exterior y viceversa, así como la colaboración con las instituciones financieras en cada mercado para ofrecer el mejor servicio a nuestro cliente. Por último, yo aquí he juntado una foto que es una foto de la imagen de los 3 elefantes salvajes durmiendo durante su migración desde su hábitat habitual hacia el norte de la provincia de Yunnan. Esta es la siguiente slide. Que ellos captaron, es que estos elefantes que captaron gran atención por medio, tanto en China como en el extranjero. Las autoridades de la provincia de Yunnan han evacuado a un total de 150.000 habitantes para evitar conflictos con estos animales y suministrado un total de 180 toneladas a estos animales durante su migración, que al final es que los elefantes regresaron a su pueblo en el agosto. Es un buen ejemplo de la coexistencia entre la humanidad y la naturaleza. Esperamos a que el mundo se vuelva a la nueva normalidad en poco tiempo y podamos vernos en persona. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Verónica. Y ahora vamos a pasar a la última presentación a cargo de Nenad Misik, director de la Oficina de Representación de CaixaBank en Singapur. Cuando quieras. Buenos días, buenas tardes a todos los participantes. Por supuesto, agradecer a Casa Asia la organización de este evento y, por supuesto, la invitación. También agradecer a mis compañeros de CaixaBank Research que han cubierto muchos de los datos macroeconómicos. En Singapur, CaixaBank tiene una oficina de representación y estamos en Singapur desde el año 2011 y precisamente este mes de octubre estamos celebrando una fecha especial que es nuestro 10º aniversario. Desde nuestro establecimiento y hasta ahora hemos dado soporte a nuestros clientes, empresas con intereses en la región, ya sea a través de proyectos de implementación o ya sea a través de inversiones o comercio exterior. Para ello también es fundamental la colaboración con las instituciones financieras locales. Bueno, este año lamentablemente tenemos que volver a hablar de COVID-19. Durante toda la pandemia, Singapur ha sido un claro ejemplo de un país que entre los países que mejor ha gestionado la crisis. Pero lo cierto es que en las últimas semanas la situación en Singapur ha empeorado, alcanzándose la cifra de 3.000 casos diarios la semana pasada, en una ciudad de 5,7 millones de habitantes. Son los peores datos desde el inicio de la pandemia, ya que el primer caso detectado a finales de enero de 2020.
Este empeoramiento de situación ha hecho que se endurezcan algunas medidas, por ejemplo, sigue la recomendación de trabajar desde casa siempre que sea posible, se han restringido las reuniones sociales o se han implementado nuevas reglas para las personas no vacunadas. Ahora bien, hay que tener en cuenta que Singapur se enfrenta a esta situación con el prácticamente 84% de la población vacunada. Por lo tanto, en la mayoría de los casos, un 98,5% presentan una sintomatología leve. Ahora, por supuesto, el principal objetivo es evitar la saturación del sistema de salud y proteger al personal laboral. A pesar de la situación en Singapur, Singapur se encamina con paso firme hacia la nueva normalidad y, según las palabras del primer ministro, este sábado tardaremos entre al menos 3 y 6 meses en alcanzarla. Singapur también ha decidido mantener una política de mayor apertura y esto lo hemos visto también este sábado cuando se incluyó España en el listado de los países seguros para viajar. Eso supone que viajar a España va a ser más fácil ya que no va a ser necesaria la cuarentena, siempre y cuando los viajeros estén todos vacunados. Esto es una excelente noticia, sobre todo para la comunidad española que vive en Singapur. Tal y como comentaban mis compañeros de Caixa Research, es importante recuperar la movilidad, no solamente por el tema de encaminándose hacia esta nueva realidad, sino también mantener o restablecer los vínculos internacionales. Singapur es y ha sido un hub internacional y esta es la intención, ¿no? Mantener este o entre los primeros puestos. Sí, Singapur sigue siendo un centro logístico de primer nivel. Recientemente se ha inaugurado ampliación del puerto de Singapur y el segundo mayor del mundo, con la intención del 2040 alcanzar el primer puesto, y también el aeropuerto de Changi, que durante 9 años ha sido el considerado mejor del mundo, ha perdido el número 1, pero se sigue encontrándose en el top 3. Si toda esta conectividad de Singapur le unimos la facilidad, sobre todo para establecerse, la estabilidad a nivel político, económico, monetario, las escasas trabas burocráticas, régimen fiscal de carácter reducido, es fácil de entender por qué muchas de las empresas eligen Singapur para establecerse. Y como decíamos el año pasado, lo hacen no solamente por las posibilidades que ofrece la ciudad-estado, sino también como una puerta de acceso a los mercados asiáticos o sudeste de Asia. Por ejemplo, 46% de los headquarters regionales de Asia se ubican en Singapur. Pese a todo ello, la presencia de la empresa española todavía es reducida. Tenemos alrededor de 150 empresas. Recientemente se ha abierto la Cámara de Comercios, pero todavía la presencia es reducida, sobre todo si lo comparamos con otras grandes economías, como pueden ser 1.900 empresas de Francia, 1.300 de Alemania, 750 de Italia y un largo etcétera, ¿no? En el slide en el que estamos hemos puesto algunos de estos datos. Segundo lugar en Doing Business, quinta economía más competitiva del mundo, estabilidad política y económica, centro logístico mundial. Importante aquí, el tercer puesto en el índice global de talento competitivo. Por lo tanto, Singapur no solamente atrae el talento, sino también crea talento y lo retiene. Por supuesto, Singapur no se entiende sin la innovación tecnológica y eso es algo transversal que lo veremos en todos los sectores. Aquí me gustaría parar un momento en la entrada en vigor del acuerdo comercial entre la Unión Europea y Singapur en el 2019. Se trata de los acuerdos bilaterales llamados de nueva generación, porque además de la eliminación de los derechos de aduana, ofrecen otras, por ejemplo, soluciones, oportunidades para las empresas proveedores de los servicios de la Unión Europea, como pueden ser telecomunicaciones, informática, ingeniería, etc. También existe la protección de la propiedad intelectual y se reconoce también denominaciones de origen. Como caso curioso, de las 138 denominaciones de origen ya protegidas que tenemos en Singapur, 47 son de origen español. También con el tratado se eliminan algunos obstáculos jurídicos. Por ejemplo, se reconocen los ensayos de seguridad o controles
controles de calidad de la Unión Europea, facilitándose así, por supuesto, la exportación. Y también establece el propio convenio, el acuerdo, unos mecanismos de control o de resolución de conflictos dentro del mismo convenio. Si pasamos al siguiente slide, unas breves pinceladas sobre ASEAN. Si hablamos de ASEAN, las cifras ya cambian. Estamos hablando de 650 millones de habitantes. Sería el tercer mercado más grande del mundo y tercera economía de Asia, solamente detrás de China y de Japón. Pero se espera que en el 2030 ASEAN alcance el puesto número 4 de la economía mundial y se espera que su población alcance 710 millones de habitantes, con una edad media de 33 años. ASEAN se convertiría así en un gran, sobre todo, la cuarta, como decíamos, la cuarta economía mundial. Y si tenemos en cuenta que ya en el 2025 más de 125 millones de personas tendrán unos ingresos superiores a 10.000 Singapur dólares al año, o 40 millones tendrán los ingresos cercanos entre los 25.000 y 95.000 Singapur dólares, estamos hablando de un crecimiento notable de la clase media, y esto genera toda una serie de oportunidades para las empresas, sobre todo porque aumentará el consumo, oportunidades de bienes de consumo y el sectores agroalimentarios. También decimos que además de Singapur, que lo hemos comentado, también tienen un acuerdo de libre comercio con Vietnam, y también se está en proceso de negociación con Tailandia. El ratio de vacunación sí que es inferior, tal como comentaban mis compañeros. Un ratio de vacunación de los países de ASEAN es 16,4, aunque bueno, en ASEAN también hay grandes diferencias entre Singapur, que está rozando 85% ya, o por ejemplo Malasia, que también está en 75-76%. Si pasamos al siguiente slide, aquí hemos incluido algunas de las oportunidades. Infraestructuras, energías renovables, industria, innovación, tecnología, sector agroalimentario, maquinaria y equipamiento, químicos e industria farmacéutica. Yo creo que, como no tenemos tiempo para el desarrollo de infraestructuras, yo creo que es una de las grandes apuestas no solo de Singapur, sino de los países de ASEAN. Se prevé duplicar la inversión en infraestructuras. Estamos hablando no solamente de grandes proyectos de transportes, como pueden ser carreteras, ferrocarriles, mejora de puertos y aeropuertos. Estamos hablando también de plantas de gestión y tratamiento de agua, residuos y energía. Para nombrar solamente algunos de estos proyectos, en Singapur, por ejemplo, está el Land Transport Master Plan, que, por ejemplo, además de mejora y creación de nuevos corredores del norte-sur, este-oeste, carreteras, carriles bici, también prevé extensión de la red ferroviaria en unos 360 kilómetros, mejora de sistemas y señalizaciones, y también incluyen, por ejemplo, incluye la sustitución de los trenes de primera generación. También en infraestructuras no podemos hablar de ningún proyecto sin tecnología e innovación, y en el Land Transport Master Plan esto se traslada con los vehículos autónomos y vehículos eléctricos. Hemos comentado otro de los grandes proyectos, es el proyecto de la ampliación del puerto marítimo de Singapur, con la intención de convertirlo en el mayor puerto de contenedores del mundo. Luego, región Changi, que es la parte este de la isla, es donde está ubicado el aeropuerto. Hay un gran desarrollo de la zona industrial, sobre todo para las industrias relacionadas con el sector aeronáutico, además de la ampliación de terminal de cargas y creación de un nuevo terminal, la terminal 5, que por ahora y por las razones evidentes, COVID-19, se ha retrasado o aplazado durante 2 años. También en la ciudad hay varios proyectos de desarrollos de nuevos distritos, por ejemplo, el Jurong Globe District, que engloba, crea distritos nuevos de uso mixto y también aplica toda la nueva tecnología, Smart Cities, conectividad, etc. Energías renovables es otro de las oportunidades identificadas. Es claramente evidente la necesidad de una transición energética, tanto en Singapur como en ASEAN. Singapur, de hecho, tiene implementado un plan que es el Singapore Green Plan 2030. Eso es un ambicioso plan que incluye desde plantación de 1 millón de árboles a ampliación de las zonas verdes,
pero también incluye instalación, aprovechamiento de la energía solar, instalaciones de las placas fotovoltaicas. Por ejemplo, Singapur no tiene espacio para expandirse, por lo cual usted puede utilizar o lo que son las cubiertas de los edificios o incluso instalarlas sobre el agua, ¿no? También se prevé aumento de puntos de carga para los vehículos eléctricos, plantas de reciclaje. Otro de los sectores de oportunidad en este caso, uno de los propósitos de estas plantas de reciclaje es convertir los residuos en arena de construcción, ¿no? Material de construcción. Singapur por ahora, y también por su peculiaridad geográfica, no puede producir dichos materiales, con lo cual de estos materiales se importan, ¿no? Algunos de ellos también desde España. Por supuesto, es un plan ambicioso y realmente creo que en este sentido el conocimiento de la tecnología y la experiencia de las empresas españolas es fundamental y es una gran oportunidad. Por supuesto, no podemos hablar de Singapur sin hablar de tecnología. Singapur es el primer hub de las startups, es el primer país en innovación en Asia. Primer hub para las startups en Asia también. Es un concepto muy amplio que engloba desde las ciudades inteligentes, industrias 4.0, vehículos autónomos, mejoras de redes, inteligencia artificial, sistemas fintech, ¿no? Tanto mis compañeros Jaresh y Verónica han comentado sobre e-commerce, que evidentemente ante la crisis actual es uno de los pilares fundamentales. Singapur tiene una clara intención de mejorar su infraestructura digital para mejorar sus capacidades en la economía digital. De hecho, existen ciertos incentivos y beneficios, exenciones fiscales para las empresas que sean startup o las que deducciones fiscales para las empresas que inviertan en I+D. También es importante mencionar que este plan también es en colaboración a nivel internacional a través de Digital Economy Agreements. Por ejemplo, ya tiene suscrito los agreements con Chile, Nueva Zelanda y Australia. Esta negociación con Reino Unido. Esto lo que intenta es crear un ambiente más cómodo y seguro para el comercio electrónico, por lo tanto se incluyen desde la inteligencia artificial, flujo de datos, cross-border data flows, protección de datos, documentación o los digital IDs, también las facturas electrónicas y los pagos electrónicos. También todos estos proyectos, como decíamos, tanto de industria e innovación como el de Green Plan, también incluyen sobre todo iniciativas también pymes para participar de todos estos planes. Por supuesto, por último, agroalimentario, además de maquinaria, equipamiento, químicos, industria farmacéutica. Agroalimentario es un sector de oportunidad claro. Singapur, por su extensión geográfica, tiene que importar el 90% de alimentos que consumimos. En carnes rojas esto asciende al 100%. Es un claro ejemplo para nuestras empresas. Como hemos visto, y antes lo decía, con las denominaciones de origen, ya hay 47 denominaciones de origen español en Singapur y muchas de ellas relacionadas con el sector, por supuesto, agroalimentario. Otra oportunidad es toda la certificación halal, no tanto en Singapur como también en Indonesia y Malasia. Por último, Singapur también tiene un plan 30-30 y aquí es otra gran oportunidad para las empresas de tecnología de alimentación, donde España tiene mucha experiencia. Se prevé que hasta el 2030 Singapur, como decíamos, produzca 30% de su consumo y, por supuesto, aquí, teniendo en cuenta que no hay espacio, la tecnología es fundamental, plantaciones de forma vertical, potenciar la agricultura es donde sí que tiene espacio para crecer. También, como decíamos antes, utilización de las cubiertas para la energía solar, también se utilizar de las cubiertas para el cultivo, ¿no? En definitiva, yo creo que instalarse en Singapur es una gran oportunidad, no solo por supuesto por el éxito económico, también da cierta fortaleza de marca. Todo esto le tenemos que sumar varios factores, como puede ser la seguridad, la diversidad cultural y, por supuesto, por qué no decirlo, el encanto del sudeste asiático. Si pasamos al último slide.
Aquí veis la oficina. Nosotros estaremos encantados en ayudaros o daros el apoyo. No dudéis, en caso de tener cualquier duda o precisar más información, contactarnos. Creo que es muy difícil sintetizar en 15 minutos todas las oportunidades que brinda a Singapur el sudeste asiático, por lo cual os invitamos, en caso de cualquier cuestión, duda, nos contactéis. Y esto sería todo por mi parte. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Nedad. Y como vamos ya justos de tiempo, pues pasamos ya a la última presentación, que es el caso práctico a cargo de Juli de la Paz Pozuelo, director de negocio COMEX y tesorería de Banca de Empresas. Juli, por favor, adelante. Bueno, pues buenas tardes, buenos días a todos. Gracias a Casa Asia por invitarnos. La verdad es que hemos visto de manera excepcional toda la parte de conocimiento que tenemos de mercado. Hemos visto la representación que tenemos en el ámbito de las oficinas de representación de CaixaBank, con todas esas palancas de conocimiento del territorio in situ. Y nosotros, desde el ámbito de comercio exterior y tesorería en Banca de Empresas, lo que aportamos es el acompañamiento en este proceso de internacionalización, en este proceso de asesorar y financiar proyectos desde el punto de vista de la red de especialistas de comercio exterior. Simplemente para que lo sepan, yo creo que es bueno, cualquier duda, cualquier búsqueda de solución sobre un proyecto concreto, tenemos una red de más de 90 especialistas de comercio exterior que dan servicio a todos los centros de banca de empresas en CaixaBank. Y hoy nos queremos centrar en este producto, en esta solución, FIEM, el Fondo para la Internacionalización de la Empresa, que realmente está dando muy buenos resultados y queremos que además tenemos dos casos muy breves, pero muy representativos en la zona de Asia que nos pueden ilustrar. ¿Qué es el FIEM? El FIEM es un fondo que ha creado el Estado español para apoyar estos proyectos de exportación, ¿no? En tres modalidades muy concretas: en los créditos a la exportación, financiando proyectos bajo un esquema de Project Finance o apoyando proyectos ya de inversión directa en activos productivos, ¿no? Aquí lo que se trata es de conseguir que una exportación la financiación llegue al importador, al comprador final, ¿no? Eso, los exportadores saben que hay casos en los que puede ser clave, crítico, conseguir esa financiación finalista para el comprador, ¿no? Hay diferentes líneas, pero dentro de la línea que estamos viendo que tiene mucho éxito es la línea de FIEM Pyme, que ofrece hasta 3 millones de euros para cada proyecto de exportación. En ese sentido, lo que ha hecho CaixaBank, lo que hemos hecho es varias cosas. Una, formar a todos los especialistas de comercio exterior en este producto, en esta solución, tener un sistema operativo y a nivel también administrativo ágil y flexible para estar siempre cerca de la empresa y ayudarla. Lo que hemos hecho aquí es definir un circuito que aquí ponemos de manera muy esquemática, ¿no? El especialista de comercio exterior, cuando un cliente exportador le presenta un proyecto o dentro de su relación habitual le comenta la posibilidad de buscar financiación para esa exportación, rápidamente valora si tiene cabida o puede encajar dentro del esquema de los fondos FIEM, ¿no? En ese sentido, si la respuesta es positiva, se pasa a la siguiente fase de tramitación, donde toda la cuestión de mandatos, formularios, se revisa conjuntamente con el exportador para que esté completamente cumplimentada y que le podamos ayudar y asesorar en ese proceso de solicitud. Realmente la documentación, los term sheets son un poco complejos para una empresa que se enfrente por primera vez a este tipo de operaciones, pero aquí la clave es que el especialista está formado para ayudar a la empresa en la creación de esa solicitud, ¿no? Con esa solicitud tramitada a través del Ministerio, si siguen los siguientes pasos y se negocia ya por parte del ICO con el importador final el convenio de crédito donde se relacionan todos los términos de ese contrato y aquí se introduce, como ven aquí, los servicios operativos de CaixaBank para poder dar cobertura a la parte práctica en la tramitación de los documentos. Por último, y no menos importante, contrario a su operación crítica, es cuando al final de todo este circuito, dijéramos, la oficina y el especialista de comercio exterior, a través del ICO y con el acuerdo del mandato firmado, certifica que se ha cumplido todas las condiciones de esa documentación previamente presentada, se puede proceder a la disposición de los fondos, se solicita el reembolso al ICO, a través de CaixaBank Servicios Operativos, le abona al cliente el proyecto y la financiación obtenida. En ese sentido, 4 fases, evidentemente hoy explicadas muy rápidas por motivos del tiempo que tenemos disponible, pero para que tengan una idea de cómo tenemos un circuito establecido, claro, formados los profesionales que lo llevan a cabo para tramitar estas operaciones de FIEM
que son realmente relevantes en un contexto de dar financiación al comprador de los exportadores españoles. ¿Cómo está funcionando FIEM? Pues realmente está funcionando muy bien, ¿no? Por compartir con ustedes unos números muy rápidos, a nivel de 2021 llevamos ya firmadas, no presentaciones, firmadas 18 operaciones por un importe de 14 millones de euros, ¿no? Realmente son operaciones que tienen un trámite de ejecución que es más rápido que otras modalidades que hemos visto en el pasado respecto a otras operaciones de Export Finance, con lo cual nos da una cierta flexibilidad y agilidad en su ejecución, y además, como tenemos el circuito también definido y el asesoramiento es desde el minuto cero a la empresa, pues realmente conseguimos unos buenos tiempos de respuesta en estas operaciones. Y queríamos comentarles dos casos concretos que han tenido éxito y que no habrían sido posibles sin la colaboración de las oficinas de representación que hoy hemos tenido con nosotros, en este caso la de India y luego veremos una de Shanghai. Realmente son operaciones que han sido exitosas por esa colaboración a todos los niveles, tanto desde España asesorando al exportador como en el caso de las ORs ayudando con la parte del importador final, ¿no? En este caso de India, en un sector energía que también salía como una gran oportunidad dentro de la descripción que hacían los compañeros, lógicamente lo es, y más en un país tan grande, ¿no? Era un contrato comercial de 6,5 millones de euros, al final se han financiado 5,5 millones de euros al importador indio, un plazo de 10 años, y aquí realmente esa financiación ha sido posible gracias al fondo FIEM. Y en el segundo caso que les queríamos comentar, en el sector de maquinaria, de esa maquinaria pesada, del sector de ingeniería, sobre un contrato comercial de 1,4 millones, el importe financiado, como ven, altos porcentajes de financiación vía FIEM de 1 millón de euros a un plazo de 5 años, también con esta doble colaboración, el exportador nacional asesorado por la Especialidad de Comercio Exterior, y en la operación, en la parte del importador, la colaboración inmejorable de la oficina de representación. Estos son dos casos concretos, tenemos más evidentemente, pero sí que estos nos parecían representativos de esta potencialidad de los fondos FIEM como un producto innovador, como un producto nuevo para asegurar y mejorar las condiciones de financiación a la exportación de las empresas españolas. Evidentemente, todos los otros productos siguen abiertos y todas las formas de transaccionalidad para mejorar y asegurar sus cobros y sus pagos estamos a su disposición, pero sí que nos parecía oportuno pues presentar este circuito de FIEM que tenemos bien resuelto y bien ajustado en CaixaBank. Y por mi parte, Amadeo, aunque ha sido rápido, pero por no a pasar del tiempo, pues si te parece lo dejaríamos aquí. Pues muchísimas gracias, Julio, y gracias también por la concisión. Bueno, la verdad es que nos hemos pasado ya pues algo del tiempo pues que teníamos programado, pero bueno, pues aquí vamos a finalizar la sesión. En primer lugar, pues muchísimas gracias a CaixaBank por esta colaboración que esperemos que pueda seguir en el futuro. Muchísimas gracias a todos los asistentes, tanto los que han participado a través de la plataforma como los que han participado a través de YouTube. Y bueno, pues en unas semanas tendremos pues ya la presentación también lista para que aquellos que quieran pues puedan volver a verla. Así que muchísimas gracias a todos y hasta la próxima ocasión. Adiós.